brothers and sisters. Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Many greetings from the General Conference in Muchos, Cedar Town. muchos saludos desde la conferencia general en Cedar Town. And many greetings from the churches in Marietta, Cedar Town. Everybody sending greetings. Y saludos desde las iglesias de Marietta y Cedar Town. Muchos mandan saludos. And also greetings, special greetings from my wife Raquel to all of you. Y saludos especiales de parte de mi esposa Raquel a todos vosotros. And my daughter and my son-in-law, they are also in Cedar Town. We worship together and praise the Lord. Hay también de parte de mi hija y mi yerno que también están en Cedar Town, que adoramos al Señor juntos. Brethren, I used to make exposition on difficult and controversial topics on Hermanos, church doctrine. Hacía presentaciones en temas controversiales en la doctrina de la iglesia. But today I decided not to touch more controversial points. Pero hoy decidí no tocar más puntos controversiales. Because we have other points that are very important points, issue of salvation. Porque tenemos otros puntos que son importantes, asuntos de salvación. And one of them is the baptism with the Holy Spirit. Y uno de ellos es el bautismo con el Espíritu Santo. And we're going to cover in this very short time earlier, later rain. Y en este corto tiempo vamos a cubrir la lluvia temprana y lluvia tardía. I'm sorry, they are very large subjects. Son temas muy grandes. But we will do our best to take it as short as possible. Y vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible. The Bible verse we just opened now was in Matthew 3:11. Con el versículo que abrimos fue en Mateo 3:11. And John the Baptist says, I need to baptize you in water into repentance. But he that come after me it's mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Spirit and fire. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. We are very eager to preach the first part, the baptism of water. Somos muy ansiosos a predicar la primera parte, el bautismo con agua. And many times I ask the brethren, when is the missionary work completed? Y muchas veces les pregunto a los hermanos, ¿cuándo se termina la obra misionera? And then they say, when we baptize. Dicen cuando son bautizados. But that is not what the Bible says. Pero eso no es lo que dice la Biblia. The Bible says we baptize, but Bautizamos, pero there is another baptism they need to be part of, and that is the baptism of the Spirit. también necesita ser parte del otro bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo. This baptism of the Spirit is considered very important for our Lord Jesus Christ. Este bautismo por el Espíritu Santo fue considerado muy importante para nuestro Señor Jesucristo. And Acts of the Apostles verse 7 and 8, En Hechos, capítulo 1, versículos 7 y 8, the disciples were asking about the subject, the event of the end of time. los discípulos estaban preguntando acerca del tema acerca de los final de los tiempos. And then the Lord answered, Y el Señor respondió, it is not for you to know times and seasons, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, which the Father hath set with his own authority, que el Padre puso en su sola potestad. but you shall receive power when the Holy Spirit is coming upon you. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. And you shall be witness both in Jerusalem, Judea, Samaria, into the uttermost part of the earth. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. So before we know the signs of the time, Así que antes de que sepamos las señales de los tiempos, before we are prepared for the end of time, antes que estemos preparados a la final del tiempo, we need to receive necesitamos recibir the power of the Spirit. el poder del Espíritu. Very interesting. Muy interesante. To whom did the Lord speak? ¿A quién le estaba hablando el Señor? To his disciples. A sus discípulos. They were following Jesus. Ellos estaban siguiendo a Jesús
They were his followers 3 years, habían sido sus discípulos 3 años, but according to Jesus, pero de acuerdo a Jesús, they still needed to be baptized with the Holy Spirit. aún necesitaban ser bautizados con el Espíritu Santo. These disciples were the one, together with the 70 that were going from house to house, Estos discípulos, junto con los 70, eran los que iban de casa en casa and they performed miracles. y habían hecho milagros. Remember? ¿Recuerdan? They come back to Jesus and says, Lord, even the evil spirit obeys to us. Regresaron al Señor y dijeron, Señor, aún los espíritus inmundos nos obedecen. However, Sin embargo, the Lord says, el Señor dijo, you still need to be baptized with the Holy Spirit. aún necesitan ser bautizados con el Espíritu Santo. And this is something that perhaps we miss in our doctrine. Y eso tal vez es algo que nos hace que fallamos en nuestra doctrina. The spirit of prophecy says El Espíritu de Profecía dice, we need to hunger and thirst for the gifts of the Spirit. necesitamos tener hambre y sed por el fruto, por el don del Espíritu. And she says, this is in English, in Testimony to the Church, volume 8, Eso está en Testimonios para la Iglesia, volumen 8, and page 22. página 22 en inglés. Why do we not hunger and thirst for the gifts of the Spirit? ¿Por qué no tenemos hambre y sed por el don del Espíritu Santo? Since this is the means by which we are to receive power, Porque este es el medio por el cual recibiremos poder. why do we not talk of it, ¿Por qué no hablamos de ello? pray of it, Orar por ello, preach concerning it? predicar acerca de ello. The Lord is more willing to give the Holy Spirit to us El than Señor- parents are to give gifts to their children. El Señor está más dispuesto a darnos su Espíritu Santo que los padres dar regalos a sus hijos. My brethren, Mis hermanos, the issue is el asunto es, we don't speak enough about the Holy Spirit. no hablamos lo suficiente acerca del Espíritu Santo. We don't preach enough about the Holy Spirit. No predicamos lo suficiente acerca del Espíritu Santo. I remember when I came to the church, Yo recuerdo que cuando vine a la iglesia, and there was a brother that was always insisting about the Holy Spirit, había un hermano siempre insistiendo acerca del Espíritu Santo and the pastor told him, y el pastor le dijo, are you a Pentecostal? ¿eres pentecostal? Yeah, brethren, that is sometimes, that's unfortunately what happens. Desafortunadamente eso es lo que sucede. But that's not what the spirit of prophecy says. Pero eso no es lo que dice el Espíritu de Profecía. The spirit of prophecy says, El Espíritu de Profecía dice, you need to talk, you need to pray, you need to preach about the Holy Spirit. necesita hablar, orar y predicar acerca del Espíritu Santo. Why, my brethren? ¿Por qué, mis hermanos? Because there is a self-deception. Porque hay un engaño a sí mismo. And that self-deception is part of the message to the church of Laodicea. Y ese engaño propio es el mensaje a la Odisea. The Es par- self-deception is we think that we have it, El engaño propio es de que pensamos que lo tenemos but the Lord says you don't have it. y el Señor nos dice, no lo tienes. A classical example for that is Apostle Peter. Un ejemplo clásico es el apóstol Pedro. We have it in Luke chapter 22, Lo tenemos en Lucas 22, verse 31 and 32. versículos 31 y 32. And the Lord says, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that you may still, that he may sift you as a wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not. And when thou art converted, strengthen my brethren. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yeah. In King James Version, En la versión inglés King James, it says when you are converted. dice cuando estés convertido. And that means Eso significa
that Apostle Peter que el apóstol Pedro was a follower of Jesus Christ. era un seguidor de Cristo Jesús, He was his disciple. era su discípulo, He followed Jesus all the time. él seguía a Jesús todo el tiempo. He witnessed the miracles with his own eyes. Él fue testigo con sus propios ojos de los And milagros de Jesús. Many miracles take place through his works. Y muchos milagros fueron hechos a través de su obra. However, Sin embargo, the Lord says, el Señor dijo, you are not converted. no, aún no estás convertido. You are convinced, Estás convencido, but you're not converted. pero no estás convertido. When you be converted, Cuando seas convertido, then strengthen your brethren. entonces fortalece a tus hermanos. And brethren, that is the point. Y hermanos, ese es el punto. What is the early rain? ¿Cuál es la lluvia temprana? Do we have the baptism of the Spirit or not? ¿Tenemos el bautismo del Espíritu Santo o no? We consider Nosotros consideramos that if we believe in Christ, que si creemos en Cristo, that if we're baptized with water, que si somos bautizados con agua, automatically automáticamente we must be also baptized with the Spirit. debemos ser bautizados con el Espíritu. That is not what the Bible says. Eso no es lo que dice la Biblia. The early rain La lluvia temprana and the power of the Spirit, y el poder del Espíritu it's an additional power. es un poder adicional. And that's what we're going to see here. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Also Revelation 3:17 Apocalipsis 3:17 says that this is the condition of the last church. dice que esta es la condición de la última iglesia. Because you says, Porque dices, I am rich and increase with goods and have need of nothing, and knows not that you are wretched, miserable, poor, and blind, and naked. porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Well, when the Lord says blind, Cuando el Señor dice ciego, He advised to take the collyrium, Él nos aconseja tomar el colirio, that's direct symbol of the Holy Spirit. que es un símbolo directo del Espíritu Santo. Once again, Una vez más, to whom is this message given? ¿a quién se le da este mensaje? To the church. A la iglesia. These are baptized people. Estas son personas bautizadas. These are people that believe in Christ, Son personas que creen en Cristo. theoretically convinced. Teóricamente están convencidos. But what this church is lacking Pero lo que le hace falta a esta iglesia is the power of the Holy Spirit. es el poder del Espíritu Santo. And many times we say Y muchas veces decimos, the power will come in the latter rain. el poder vendrá en la lluvia tardía. But what the Bible says, Pero lo que dice la Biblia, no. no. You need to receive the early rain now, Necesitas recibir la lluvia temprana hoy so you can qualify for the latter rain later. para que puedas calificar para la lluvia tardía después. And my brothers, that is a deception that the enemy is using, Hermanos, y eso es un engaño que el enemigo está usando so that our people are comfortable. para que nuestra gente, que nuestro pueblo quede cómodo. One day we will be baptized with the Holy Spirit. Un día seremos bautizados con el Espíritu Santo. But what the Bible says that now we need to be baptized. Pero la Biblia nos dice que hoy necesitamos ser bautizados. Another proof from the scriptures, Otra prueba de las Escrituras, and this is John 16:7 and 8. Juan 16, 7 al 8. Our Lord Jesus Christ talked to his disciples. Nuestro Señor Jesucristo le habló a sus discípulos. Nevertheless, I tell you the truth. Pero yo os digo la verdad. It is expedient for you that I go away, for if I go not away, the Comforter will not come into you. But if I go, I will send him to you. And he, when he is come, will convict the world in respect of sin and righteousness and judgment. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera,
el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. To whom is the Lord speaking? ¿A quién está hablando el Señor? To the disciples. A los discípulos. They believe in Him. Ellos creen en Él, They followed Him. lo siguieron. But what did they need? ¿Pero qué necesitaban? The Comforter. Al Consolador. They still did not have enough of the Comforter. Aún no tenían lo suficiente del Consolador. That's why, my brethren, Por eso, mis hermanos, one thing is the dew that is on the ground. as una a cosa es la water. llovizna que cae en el sereno que cae en la césped. Another thing is the early rain. Otra cosa es la lluvia temprana. And the other thing is the latter rain. Y otra cosa es la lluvia tardía. So it's not enough just to say, I believe in Jesus Christ. Así que no es suficiente decir yo creo en Jesucristo. Because remember that Por- what the Lord says, many will come to me, Porque recuerden que el Señor dice, muchos vendrán a mí and they will say, Lord, Lord, Lord. y dirán, Señor, Señor, Señor. They believe in Jesus Christ. Ellos creyeron en Jesucristo. And then He says, depart of me, Y Él dirá, apártense de mí, I don't know you. no los conozco. And they say, Y ellos dicen, we hear you preaching on our streets. te escuchamos predicar en nuestras calles. We have conduct miracles. Hemos hecho milagros. And the Lord still says, Y el Señor aún así dice, I don't know you. no los conozco. And this, my brothers, is part of the self-deception. Y esta es parte del engaño, autoengaño. We need to understand Necesitamos entender that in order to be ready for the latter rain, que para poder estar preparados para la lluvia tardía, we need to receive first the early rain. primero necesitamos recibir la lluvia temprana. And the early rain is the power of the Holy Spirit. Y la lluvia temprana es el poder del Espíritu Santo. And we are going to see that under this power, Y vamos a ver que bajo este poder we can be really converted. podemos ser verdaderamente convertidos, We can be really sanctified. podemos ser verdaderamente santificados, We will be born again. seremos nacidos de nuevo And we can be saved. y podemos ser salvos. Brothers, if we don't receive the early rain, Hermanos, si no recibimos la lluvia temprana, our salvation is questionable. nuestra salvación está en cuestión. We can discuss many complicated doctrinal issues. Podemos hablar de muchos puntos de doctrina controversiales, We can- complicados. The human nature of Christ, La naturaleza humana de Cristo, the nature of the Holy Spirit, la naturaleza del Espíritu Santo, and it's important to know them. y es importante saberlos. But brothers, Pero hermanos, if we don't have the baptism of the Holy Spirit, si no tenemos el bautismo del Espíritu Santo, nothing else makes sense. nada de lo otro hace sentido. And we're going to see that the apostles are very clear in that matter. Y vamos a ver que los apóstoles son bien claros en este asunto. The early rain is important so that we can present the truth to the world. La lluvia temprana es importante para que podamos presentar la verdad al mundo. That is also in the Testimony to the Church, volume 8. Eso también está en Testimonios para la Iglesia, volumen 8. The presence of the Spirit with God's worker will give the presentation of the truth a power that not all the honor and glory of the world could give. La presencia del Espíritu con los obreros de Dios dará a la presentación de la verdad un poder que ni todo el honor ni toda la gloria del mundo podrían dar. The Spirit furnishes the strength that sustain striving, wrestling souls in every emergency. El Espíritu proporcionará la fuerza que sostiene a las almas que luchan y se esfuerzan en cada emergencia. Amidst the unfriendliness of the relatives, the hatred of the world, and the realization of their own
imperfection, and mistakes. En medio de la hostilidad de los familiares, el odio del mundo y la comprensión de sus propias imperfecciones y errores. It's very important, my brethren. Es muy importante, mis hermanos. If we don't have the Spirit, Si no tenemos el Espíritu, we cannot convince anyone. no podemos convencer a nadie. Or maybe we can convince somebody, O tal vez podemos convencer a alguien, but he will not be converted. pero él no será convertido. The conversion happened only through the power of the Spirit. La conversión sucede solamente a través del Espíritu Santo. I remember one of the old pastors of our church. Recuerdo uno de los antiguos pastores de la iglesia. He was one of my mentors. Fue uno de mis mentores. I've traveled with him all around the world. Viajé junto con él a través del mundo. And one day he told me, Y un día me dijo, I have to confess something to you. yo necesito confesarte algo a ti. When I was young, Cuando yo estaba joven, I was baptized. yo fui bautizado. I was worker, Yo era obrero, canvasser, evangelist, colportor, evangelista, but I was not converted. pero yo no era convertido. Look at the brother. Yo me quedo viendo al hermano. Then he says, Y él me dice, when I was doing canvassing work, cuando yo hacía colportaje, I was always looking at my colleagues, my colleagues and my co-workers. siempre estaba viendo a mis colegas. And if somebody was selling more books than me, Si alguien estaba vendiendo más libros que yo, oh, I was full of jealousy. yo me llenaba de envidia. And I didn't know how to control this jealousy. Y yo no sabía cómo controlar estos celos. One day, Un día I have to speak in public. necesitaba hablar en público And I have such a fear. y tenía un temor. And before I come up in front of the people, Y antes que venga delante de las personas, I pray to the Lord. y le oré al Señor And something happened. y algo sucedió. He says, I feel like a power filled me up. Me sentí como que un poder me llenó. My hair goes like this. I Mi get a pelo se goosebump. paró And I stood up. y me puse de pie. All the fear, Todo el temor se fue. all the jealousy that I have to my brothers Toda la envidia que tenía hacia mis hermanos was gone. se fue. That was the day Ese fue el día when I was converted. cuando fui convertido. I listened to the brother. Yo I escuché said, al hermano. what experience. Yo dije, qué experiencia. My brethren, Mis hermanos, we don't talk these experiences no hablamos de esas experiencias because they sound to us too much like Pentecostal. se escuchan muy pentecostal. But my brothers, this is the truth. Pero hermanos, esta es la verdad. And that brother was the evangelism leader for many years at the General Y Conference level. ese hermano fue el director de evangelismo por muchos años en la conferencia general. And he converted many people, my brother. Y él convirtió muchas personas. Not him, the Holy Spirit. No él, el Espíritu Santo. Using him. Usándolo a él. Remember, Recuerden, talk about the Holy Spirit. habla acerca del Espíritu Santo. Preach about the Holy Spirit. Predica acerca del Espíritu Santo. Baptism of the Holy Spirit is El, bau- part of the plan of salvation. el bautismo del Espíritu Santo es parte del plan de salvación. The Holy Spirit is the controlling power. El Espíritu Santo es el poder controlador. The Holy Spirit must work the man must not endeavor the work that of the Holy Spirit. El Espíritu Santo debe obrar en el hombre no debe esforzarse por obrar al Espíritu Santo. The Holy Spirit is not a servant, but a controlling power. El Espíritu Santo no es un siervo, sino un poder controlador. And that's, my brothers, this is very interesting. Hermanos, y esto es muy interesante, Because if we are not baptized with the Holy Spirit, porque si no estamos bautizados con el Espíritu we Santo, don't understand this portion. no vamos a entender esta parte. You can just observe our own prayers.
Podemos observar nuestras propias oraciones. Now, our prayers are, Nuestras oraciones son, give me, give me, give me, give me. dame, dame, dame. Do for me, do for me. Haz do para for me. mí, haz para mí. Is that not 90% of our prayers? ¿Acaso no es ese el 90% de nuestras oraciones? And that's what the testimony says. Y eso que dice el testimonio. The Lord is not our servant. El Señor no es nuestro siervo. We are the one that have to serve. Nosotros somos los que debemos de servir. And that's, my brothers, that's very important. Hermanos, y esto es muy importante. But that we understand after we are possessed by the Holy Spirit. Y eso lo vamos a entender después que estemos posicionados por el Espíritu Santo. We need to hear the voice of the Lord. Necesitamos escuchar la voz del Señor. We need to know the orders that the Lord is giving us. Necesitamos saber las órdenes que el Señor nos está dando a nosotros. The Holy Spirit caused the truth to shine in every mind and speaks through every discourse where the minister surrender himself to its working. El Espíritu Santo hace brillar la verdad en cada mente y habla a través de cada discurso donde el ministro se entrega a su obra. It is the Holy Spirit that points the soul to Jesus. Es el Espíritu Santo que señala a la persona hacia Jesús. Without the Holy Spirit, Sin el Espíritu Santo we are useless. somos inútiles. And this, my brothers, this need to be very clear for us. Y esto necesita estar bien claro para nosotros. Work our own salvation. Obrar por nuestra propia salvación It is done by the Holy Spirit. es hecho por el Espíritu Santo. The Holy Spirit works the human agents to work out our own salvation. This is the practical lesson that the Holy Spirit is striving to teach us. For it is God which works in you, both to will and to do His good pleasure. El Espíritu Santo obra el agente humano para obrar nuestra propia salvación. Esta es la lección práctica que el Espíritu Santo se esfuerza por enseñarnos, porque es Dios quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. So, who is the one that gives us the desire and the power? It's ¿Quién es- the Holy Spirit. ¿Quién es que nos da el deseo? Es el Espíritu Santo. And if we don't have the Spirit, Y si no tenemos el Espíritu, we have not the power. no tenemos el poder. And this is the problem we have in so many places. Y ese es el problema que tenemos en muchos lugares. There are people that try to prove meat eating is good. Hay personas que tratan de comprobar que comer carne es bueno. I remember one of our doctors was saying little wine is good. Y yo recuerdo que uno de nuestros doctores decía, un poquito de vino está bueno. Yeah, the principles Los principios turns to be difficult. resultan ser difíciles. Why? ¿Por qué? No power to, Que no hay poder to keep it. para guardarlos. People are convinced, Las personas están convencidas, but if we're not converted, pero si no estamos convertidos, it's difficult. es difícil. Difficult. Difícil. That's why so many times Por eso muchas veces, when somebody is not keeping the commandments, cuando las personas no están guardando los mandamientos, we don't go talking about the commandments. no vayamos a hablar de los mandamientos, We go and talk about Jesus Christ vayamos a hablar acerca de Jesucristo. so that the person can be in love with Jesus Así que la persona puede estar enamorada de Jesús and then is convinced to keep the y commandments. entonces estará convencida a guardar los mandamientos. The solution is to touch the divinity, to touch the Holy Spirit and receive the power. La solución siempre es tocar la divinidad, tocar el Espíritu Santo y recibir el poder. Because without the Holy Spirit, Porque sin el Espíritu Santo no power. no hay poder. We cannot keep anything.
No podemos guardar nada. because nothing good comes from our human nature. Porque nada bueno sale de nuestra naturaleza humana. But Apostle Peter says Pero el apóstol Pedro dice, we have a great advantage. tenemos una gran ventaja. We may become partakers of the divine nature. Podemos ser participantes de la naturaleza divina. And how do we become partakers? ¿Y cómo nos volvemos participantes? Through the Holy Spirit. A través del Espíritu Santo. Early rain. La lluvia temprana. We're not talking yet about the latter rain. Aún no estamos hablando de la lluvia tardía. Let's see what Apostle Paul says of the importance of the baptism with the Holy Spirit. Veamos qué dice el apóstol Pablo acerca de la importancia del bautismo del Espíritu Santo. Romans chapter 8 verse 9. Romanos 8:9. But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. But if any man have not the Spirit of Christ, what? He is none of his. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de él. Brothers, it's not optional. No es opcional, hermanos. Now, if you want, you can get the Holy Spirit. Si tú quieres, puedes recibir el Espíritu Santo. If you don't have it, Si no lo tienes, you don't have Christ. no tienes a Cristo. Then let's come to the first Bible verse. Entonces veamos al primer versículo bíblico. I baptize you with water, Yo os bautizo con agua, but there is another one pero hay otro that will baptize you with the Spirit. que te os bautizará con el Espíritu Santo. Who is this one? ¿Quién es este? It's Jesus Christ. Es Jesucristo. Means if I'm not baptized with the Spirit, Significa que si no estoy bautizado con el Espíritu, I don't know Jesus Christ. yo no conozco a Jesucristo. I'm only baptized with John the Baptist. Solo estoy bautizado con Juan el Bautista. But Jesus have not yet baptized me. Pero Jesús aún no me ha bautizado. And that's what the Apostle Paul says. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. If you don't have the Spirit, Si no tienes el Espíritu, you are not of Christ. no eres de Cristo. Galatians chapter 5 verse 22-23. Gálatas 5, 22 y 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. How do we receive these gifts? ¿Cómo recibimos este fruto? By the baptism of the Holy Spirit. A través del bautismo del Espíritu Santo. Are we supposed to receive that in the latter rain? ¿Debemos de recibir esto en la lluvia tardía? No, my brother. No, mis hermanos. We have to have it now. Necesitamos tenerlo hoy. And this is not the gifts of the Spirit. Y estos no son los dones del Espíritu. It's a gift, one. Fruit. Es- the fruit. Es one fruto, uno, un fruto. We have that one fruit, Tenemos ese un fruto and then we have all the pieces of it. y todos tenemos los diferentes pedazos de. My brothers, there is no other option. Hermanos, no hay otra opción. We have it or we don't have it. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? And this is very important. Y eso es muy importante. Brothers, we cannot stay behind. Hermanos, no nos podemos quedar atrás. You are leaders, pastors, Son workers. líderes, pastores, obreros. This is a fundamental message for salvation. Este es un mensaje fundamental para la salvación. When you go back, Cuando ustedes regresen, don't stay calm. no se queden tranquilos. Speak, Hablen, preach, prediquen. because the baptism of the Holy Spirit Porque el bautismo del Espíritu Santo is a fundamental for our salvation. es fundamental para nuestra salvación. Everything else Todo lo demás is less important es menos importante than that. que eso. Let's go to another point of view. Ahora veamos otro punto de vista. Early and later rain. La lluvia temprana y la lluvia tardía.
we have the different stations. Tenemos las diferentes estaciones. We have spring, Tenemos primavera, we have summer, el verano, fall, el otoño and winter. y el invierno. And we have the early rain, Y tenemos la lluvia temprana. and I'm sorry that it's only in English. Pido disculpas que solo está en inglés. The early rain is failing in fall. La lluvia temprana cae en otoño. And this have meaning in the agriculture Y eso tiene un significado en la agricultura. because the early rain falls in order that the seed is germinate and begin growing. Porque la lluvia temprana cae para que la semilla pueda germinar y crecer. That's why early rain is connected with a spiritual experience like conversion, Por eso being born again. La lluvia temprana está conectada, está vinculada con las experiencias de ser convertidos, de renacer And to receive the gift of the Spirit, y recibir el don del Espíritu. because that's the beginning of the spiritual life. Porque ese es el principio de la vida espiritual. The latter rain La lluvia tardía falls on summer, cae en verano, before the harvest. antes de la cosecha. And this has to do with the mature the fruits. Y esto está para madurar el fruto. Yeah, and the both rains, Ambas lluvias it's absolutely necessary son absolutamente necesarias for the plant. para la planta. And we know when Israel was in a bad spiritual condition, Y sabía que cuando Israel estaba en una condición mala espiritualmente, then the Lord retained the rains, el Señor retenía la lluvia and so was dry, y la tierra estaba seca and people were dying, y las personas morían, animals were dying. los animales morían. So the rain is very important. Así que la lluvia es muy importante. If we don't have the rains, Si no tenemos las lluvias, spiritually we are dead. espiritualmente estamos muertos. Let's say Gospel Worker, page 506. Obreros Evangélicos, página 506. The latter rain, falling near the close of the seasons, ripens the grain and prepares it for the sickle. La lluvia tardía que cae cerca del fin de la temporada madura el grano y la prepara para la hoz. The Lord employs these operations of nature to represent the work of the Holy Spirit. El Señor emplea esas operaciones de la naturaleza para representar la obra del Espíritu Santo. As the dew and the rain are given first to cause the seeds to germinate, Así como el rocío y la lluvia se dan primero para que la semilla germine and then to ripen the harvest, y luego para que la cosecha madure, so the Holy Spirit is given to carry forward from one stage to another. así también el Espíritu Santo se da para llevar adelante de una etapa a otra The process of spiritual growth. el proceso de crecimiento espiritual. The ripening of the grain represents the completion of the work of God's grace in the soul. La maduración del grano representa la culminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. So we need to understand these two things very important. Así que necesitamos entender estas dos cosas muy importantes. We have early and later rain Tenemos lluvia temprana y lluvia tardía, related to the history of Christianity. relacionado con la historia de la cristiandad. Early rain was given to the disciples. La lluvia temprana fue dada a los discípulos Later rain will be given when? y la lluvia tardía se dará ¿cuándo? The end of time. Al final de los tiempos. So this is an historical aspect. Así que eso es un aspecto histórico. But what we see here, Pero lo que vemos aquí, that behind the historical point of view que detrás del punto histórico is a personal point of view. hay un punto personal. Why? ¿Por qué? Because each one of us Porque cada uno de nosotros is a plant. es una planta And each one of us need the rain y cada uno de nosotros necesita la lluvia for personal growth para crecimiento personal
and to develop the fruits. y para desarrollar los frutos. So sometimes we say, Así que a veces decimos, in order to receive the latter rain, I have to wait until the end of time. para poder recibir la lluvia tardía necesito esperar hasta el final del tiempo. And sometimes brethren says early rain. Y a veces digo, la lluvia temprana, Early rain, that was for the disciples. esa lluvia temprana fue para los discípulos. But for us, it's not given. Pero para nosotros no se da. No, my brothers, that is not true. Pero hermanos, eso no es verdad. Let's see what the promise of the Lord is. Veamos cuál es la promesa del Señor. The early rain was given in year 31 AD. La lluvia temprana se dio en el año 31. And this is historical truth. Y esa es una verdad histórica. But let's see what the Lord says when He gave the early rain. Pero veamos qué dice el Señor cuando dio la lluvia temprana. Acts of the Apostles, chapter 2, Hechos capítulo 2, verse 38 and 39. versículos 38 y 39. And Peter says unto them, Repent ye and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, into the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. For it is to you that promise, to your children, and to all that are after of, even as many as the Lord our God shall call into him. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. So the gift of the Spirit was given year 31, Así que el don del Espíritu Santo fue dado en el año 31, the early rain, la lluvia temprana, but it says it's given to you, to your children, and to everyone that comes until the end of time. pero dice que está dado para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, que llegan hasta el final de los tiempos. It's not that the Holy Spirit was given to the disciples No es que el Espíritu Santo fue dado a los discípulos and then was taken y away, pues fue quitado. and then it will be given again in the end of time. Y después será dado otra vez al final de los tiempos. No, my brother. No, hermanos. The Holy Spirit was given El Espíritu Santo fue dado in early rain, en la lluvia temprana and it is given to everyone that received Jesus Christ. y es dado a todos los que reciban al Señor Jesucristo. That's what the promise is. Eso es lo que dice la promesa. That's why the Lord Jesus says, Por eso el Señor Jesús dice, I have to go necesito irme and to send you the Comforter, para enviaros el Consolador. not only to the disciples, No solo a los discípulos, to everyone. a todos. And if you're not convinced, Y si aún no están convencidos, let's see how the Lord, how many more testimonies we can read about this. veamos cuántos testimonios más podemos leer acerca de esto. The condition to receive the early rain La condición para recibir la lluvia temprana was the perfect unity. era la unidad perfecta. Notice that it was after the disciples had come in perfect unity when they were no longer striving for the higher places, that the Spirit was poured out. Nótese que fue después de que los discípulos alcanzaron la perfecta unidad, cuando ya no luchaban por el puesto más alto, que el Espíritu fue derramado. A testimony to the church, volume 8. Testimonio para la Iglesia, volumen 8. Another one in Acts of the Apostles. Otro en Hechos de los Apóstoles. The outpouring of the Spirit in the days of the apostles were the beginning of the early or a former rain, and glorious was the result. To the end of time, the presence of the Spirit is to abide with the true church. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles marcó el comienzo de la lluvia temprana y el resultado fue glorioso. Hasta el fin de los tiempos, la presencia del Espíritu permanecerá con la verdadera iglesia. What did the Spirit of prophecy say? ¿Qué dice el Espíritu de profecía? It was given to the disciples, Fue dado a los discípulos and it will remain with the church of God until the end of time. y permanecerá con la iglesia de Dios hasta el final del tiempo.
Amen. Brethren, what some independent group says, Hermano, lo que dicen algunos grupos independientes, that in the end of time, que al final de los tiempos, when the Holy Spirit falls upon the church, cuando el Espíritu Santo caiga sobre la iglesia, we don't need organization. ya no vamos a necesitar organización. Why? ¿Por qué? Because we will be guided by the Holy Spirit. Porque seremos guiados por el Espíritu Santo. And now, who is guiding us? ¿Y ahora quién nos guía? We need to wait until the latter rain so we can be guided by the Holy Spirit? ¿Necesitamos esperar hasta la lluvia tardía para que el Espíritu Santo nos guíe? No, my brethren. No, mis hermanos. The Holy Spirit have been given to the disciples, El Espíritu Santo fue dado a los discípulos and it is given to the church of God until the end of time. y ha sido dado a la iglesia hasta el final de los tiempos. Today, if the Holy Spirit is not guiding me, A hoy, si el Espíritu Santo no me está guiando a mí, I'm not going to be part of the latter rain. no voy a ser parte de la lluvia tardía. Because before I receive the latter rain, I have to receive the early rain. Porque antes que yo reciba la lluvia tardía, necesito recibir la lluvia temprana. And these independent groups, they have no idea of the plan of salvation. Y esos grupos independientes no tienen idea del plan de salvación. Because the unity in the church is the condition to receive the early rain. Porque la unidad en la iglesia es la condición para recibir la lluvia temprana. And if we have not this unity, Y si no tenemos esta unidad, we're not going to receive the early rain. no vamos a recibir la lluvia temprana. And if we don't receive the early rain, Y si no recibimos la lluvia temprana, we're not going to receive the later rain. no vamos a recibir la lluvia tardía. So my brothers, this is very important. Así que mis hermanos, es muy importante. Brothers, I hold a symposium on this subject in Asia. Hermanos, yo tuve un simposio acerca de este tema en Asia. And after we finished about the early rain, Y cuando terminamos acerca de la lluvia temprana, one brother lifted a hand. un hermano alzó su mano. And he said, brothers, in my country we have not received yet the early rain. Dijo, hermanos, en mi país aún no hemos recibido la lluvia temprana. Praise the Lord, he confessed. Gracias a Dios que confesó. Brothers, we need to confess. Hermanos, necesitamos confesar. If we don't have unity, Si no tenemos unidad, if we cannot work together, si no podemos trabajar juntos, brothers, we are out of the way. hermanos, estamos fuera del camino. No early rain. No hay lluvia temprana. We have not the power of the Spirit. No tenemos el poder del Espíritu. And if we have not the power of the Spirit, Y si no tenemos el poder del Espíritu, we cannot do the will of God. no podemos hacer la voluntad de Dios. It's very easy to apply these testimonies to other churches. Es fácil aplicar esos testimonios a otras iglesias. But brothers, it's time to look to about us. Pero hermanos, es tiempo de vernos a nosotros mismos. Apostle Paul El apóstol Pablo have a problem with Marcos. tenía un problema con Marcos. But that was not a matter of supremacy. Pero eso no fue un asunto de supremacía. They were not fighting who is going to be, at the general conference. No estaban peleando quién va a ser el líder de la conferencia general. No, Apostle Paul have a problem because Marcos was fearful. Pero el apóstol Pablo tenía un problema porque Marcos era temeroso. And he says, with this fearful man, I'm not going to go to work. Con este hombre temeroso yo no voy a ir a trabajar. It's difference of opinion. Es diferencia de opinión. But this is not a personal matter of supremacy. Pero no era un asunto personal de supremacía. My brethren, Mis hermanos, the early rain la lluvia temprana is the foundation of the unity. es el fundamento de la unidad. If we don't have the power of the Spirit, Si no tenemos el poder del Espíritu, we cannot fulfill the mission of the Lord. no podemos cumplir la misión del Señor. Let's see some more proofs, my brother. Veamos más pruebas. The Spirit of prophecy says, today we need to have it. El Espíritu de Profecía dice, hoy necesitamos tenerlo. Today can be given to all. Hoy se le puede ser dado a todos. As the divine endowment, the power of the Holy Spirit was given to the disciples.
Como como una Ay, garantía divina, el poder del Espíritu Santo fue dado a los discípulos. So it will today be given to all who seek all right. Y así será dado a hoy a quienes lo buscan de la forma correcta. This power alone is able to make us wise into salvation Solamente este poder nos puede hacer sabios para salvación and to fit us for the courts above. y hacernos idóneos para las cortes celestiales. Was given to the disciples, Fue dado a los discípulos. and to whom can be given today? ¿Y a quién se le puede ser dado hoy? To all of us. A todos nosotros. My brother, it's not that the disciples received the Holy Spirit, but me no. No es que el Espíritu Santo, que los discípulos recibieron el Espíritu Santo y yo no, Because I don't live in the time of the disciples. porque yo no vivo en el tiempo de los discípulos, So I have to be in the dry season. así que yo debo estar en el tiempo seco. Then I am in the desert now. Estoy en el desierto ahora. There is no Holy Spirit now. No hay Espíritu Santo. There's no guiding of the Holy Spirit. No hay una guianza del Espíritu Santo. I have to wait until the latter rain. Necesito esperar hasta el tiempo de la lluvia tardía. That's false, my brother. Eso es falso, hermanos. False. Falso. It's a deception. Es un engaño. It's not the truth. No es la verdad. The truth is that what was given to the disciples, La verdad es que lo que fue dado a los discípulos it can be given today puede ser dado hoy. if I search it. Si yo lo busco, And if I complete with the conditions, si yo completo las condiciones, I can receive this power. yo puedo recibir este poder. The power of the early rain. El poder de la lluvia temprana, The gifts of the Spirit. los dones del Espíritu The Santo, office of the Spirit. las- Los oficios. los oficios del Espíritu Santo, I can receive it. los puedo recibir. I have to receive it. Necesito recibirlos. If I don't receive it, Si yo no lo recibo, I'm out of the way. estoy fuera del camino. I don't know Jesus Christ. No conozco a Jesucristo. I'm only a theoretical Christian. Solo soy un cristiano teórico, But I have not the power of Christ. pero no tengo el poder de Cristo. My brothers, the subject is very serious. Hermanos, ese tema es muy serio. Not only we can receive the power of the Spirit, No solo podemos recibir el poder del Espíritu, the Spirit of God says we can do the works of the disciples today. el Espíritu Santo dice que podemos hacer las obras de los discípulos hoy. When the earth is lightened with the glory of God, Cuando la tierra sea iluminada con la gloria de Dios, we shall see a work similar to that which was wrought when the disciples. veremos una obra similar a la que se realizó cuando los discípulos, Filled with the Holy Spirit, proclaim the power for that of a risen Savior. llenos del Espíritu Santo, proclamaron el poder de un Salvador resucitado. The light of heaven penetrates the darkness, the darkened mind of those who have been deceived by the enemies of Christ. La luz del cielo penetra tras las mentes oscurecidas de quienes habían sido engañados por los enemigos de Cristo. And the false representation of him was rejected. Y la falsa representación de él fue rechazada. For though the efficiency of the Holy Spirit, they now saw him exalted to be a princess and savior. Pues mediante la eficacia del Espíritu Santo ahora lo vieran exaltado como príncipe y salvador. Okay, if you received early rain today, Si usted recibe la lluvia temprana hoy, we can do a work similar to the work of the disciples. podemos hacer una obra similar a lo de los discípulos. What we are going to do in the latter rain. Lo que vamos a hacer en la lluvia tardía, In the latter rain, we are going to do works en la lluvia bigger than that was in the disciples' time. vamos a hacer una obra más, en la lluvia tardía vamos a hacer una obra más grande que el tiempo de los discípulos. When the latter rain comes, Cuando venga la lluvia tardía, the whole world will be enlightened. todo el mundo será iluminado. Today, Hoy, with early rain, con la lluvia temprana, maybe not that far, tal vez no esté muy lejano, but the works of the disciples can be done.
las obras de los discípulos pueden ser hechas, which means lo cual significa, Apostle Peter spoke and few thousands were converted. cuando el apóstol Pedro habló, unos miles fueron convertidos. This is what we can do today. Eso es lo que podemos hacer hoy. The problem is that people says, El problema es que las personas dicen, we cannot do this now. no podemos hacer eso hoy. We have to wait for the latter rain. Necesitamos esperar la lluvia tardía. No, my brethren. No, mis hermanos. Today we have to do it. Hoy necesitamos hacerlo. Because today the Spirit is promised to us. Porque hoy el Espíritu está prometido para nosotros. Today we have to receive the baptism. Hoy necesitamos recibir el bautismo. And when we receive it, the power of the Spirit will do its work. Y cuando lo recibamos, el poder del Espíritu hará su obra. Conversion and sanctification of the souls. Conversión y santificación de las almas. My brothers, if we're not baptized Hermanos, si no estamos bautizados with the Holy Spirit, con el Espíritu Santo, our conversion is questionable. nuestra conversión está en cuestión. Our sanctification Nuestra santificación is not working. no está obrando. We're not ready for the end of time. No estamos listos para el final de los tiempos. Bear in mind that the Holy Spirit is the converter and sanctifier of the soul. Tengan presente que el Espíritu Santo es el convertidor y santificador del alma. The power of the Father, the Son, and the Holy Spirit is pledged to every believer. El poder del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está comprometido para preservar la unidad y el amor And to sustain him in his labor for the recovery of the lost souls. y para sostenerlo en su labor para la recuperación de las almas perdidas. When we are united with Christ, Cuando estamos unidos con Cristo, we will cooperate harmoniously cooperaremos armoniosamente for the salvation of souls. para la salvación de las almas. When shall this harmony come, brethren? ¿Cuándo va a venir esta armonía, hermanos? In the latter rain? ¿En la lluvia tardía? No, my brother. No, mis hermanos. Today. Hoy. Today is the time for conversion. Hoy es el tiempo para la conversión. Today is the time of sanctification. Hoy es el tiempo de la santificación. If we don't obtain victory today, Si no obtenemos victoria hoy, tomorrow will be too late. mañana será muy tarde. We're going to read the testimony of the next subject, Vamos a ver testimonios en el siguiente tema. the preparation of the latter rain. La preparación de la lluvia tardía. We have to obtain victory with the power of the early rain. Necesitamos obtener victorias con el poder de la lluvia temprana. We need to learn to be united, Necesitamos aprender a estar unidos, to work in harmony trabajar en armonía for the salvation of souls. para la salvación de las almas. My brothers, one day Mis hermanos, un día we were selling one property to the Catholic Church, estábamos vendiendo una propiedad a la iglesia católica and they came to review the property. y vinieron para observar la propiedad It's a lot of people of their church. muchas personas de su iglesia. And one gentleman, he was walking with me. Y un caballero que caminaba conmigo, So I was thinking, I will give him the message. así que yo estaba pensando, le voy a dar el mensaje. And I began talking to him about the Sabbath. Y empecé a hablar con él acerca del sábado. And then he says, you know what? Y me dice, ¿sabes qué? I was Baptist, Yo era bautista, but I converted to Catholicism. pero yo me convertí al catolicismo. I look at him. Y yo lo que me quedo viendo, Hey, brother, ese hermano, you abandoned the light of the Protestantism abandonaste la luz del protestantismo and you went to Catholic church? y fuiste a la iglesia católica. Then he said, yes. Y me dijo, sí. Brother, in my church, Dijo, en mi iglesia, Baptist church, en la iglesia bautista, every service cada servicio we have discussions. tenemos discusiones. Nature of Christ, Naturaleza de Cristo, nature of the Holy Spirit. naturaleza del Espíritu Santo. I got sick and tired. Yo me cansé de eso I went to the Catholics. y me fui a los católicos. Peace. Paz. Peace. We Paz. have no discussions. No hay discusiones. These discussions happen
2,000 years ago. Estas discusiones sucedieron miles de años atrás. Now there is no more discussion. Ya no hay discusiones. My brothers, we want to do missionary work. Hermanos, ¿queremos hacer obra misionera? We need early rain. Necesitamos la lluvia temprana. We need to have harmonious cooperation. Necesitamos tener una cooperación armoniosa. We cannot fight among each other. No debemos pelear uno con el otro. The people are coming from the world because they are looking for peace. La gente está viniendo del mundo porque está buscando paz. I didn't know the Baptists are fighting also about Yo no sabía que también los bautistas estaban peleando the nature of Christ. acerca de la naturaleza de Cristo. Through the Holy Spirit we get a new heart. A través del Espíritu Santo obtenemos un nuevo corazón. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. I will take away the stony heart and will give you a heart of flesh. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. And I will put my spirit within you Pondré mi espíritu entre vosotros and cause you to walk in my statutes. y haré que andéis en mis estatutos. My brethren, Mis hermanos, the fundamental principle of salvation is to receive the Holy Spirit. el principio fundamental de la salvación es recibir el Espíritu Santo. If we don't, we have no Christ. Si no lo tenemos, no tenemos a Cristo. If we receive the Holy Spirit, we can be born again. Si recibimos el Espíritu Santo, podemos ser nacidos otra vez. We need to pray as we have never prayed before for the baptism of the Holy Spirit. Necesitamos orar como nunca antes por el bautismo del Espíritu Santo. For if ever there was a time when we need His baptism, it is now. Porque si alguna vez hubo un momento en que lo necesitamos, es ahora. My brethren, what the Spirit of prophecy says? Now. ¿Qué dice el Espíritu de Profecía hoy? If ever we need the prayer for Si the baptism, Si alguna vez necesitamos orar por el bautismo, it is now. es hoy. There is nothing the Lord have more frequently told us He would bestow upon us, and nothing He would be more glorified in bestowing than the Holy Spirit. No hay nada que el Señor nos haya dicho con más frecuencia que nos concedería, y nada sería más glorificado al concedernos que el Espíritu Santo. When we when we are partakers of His Spirit, we shall be born again. Cuando participemos de este Espíritu, naceremos de nuevo. My brothers, and here we enter into another topic. Hermanos, aquí entramos en otro tema. We know to be born again is also a daily experience. Sabemos que nacer de nuevo es una experiencia diaria. So every day we have to die. Así que cada día necesitamos morir. Apostle Paul say, every day I die. El apóstol Pablo dice, cada día muero. And every day we need to be born again. Y cada día necesitamos nacer de nuevo. So every day we need to be baptized with the Holy Spirit. Así que cada día necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo. We need to be constantly depending on the Spirit. Necesitamos estar constantemente dependientes del Espíritu. And my brethren, Y mis hermanos, one of the last slides today, una de las últimas diapositivas hoy, we need to be sealed with the Holy Spirit. necesitamos ser sellados con el Espíritu Santo. And one thing is the seal of the Sabbath. Una cosa es el sello del sábado, Another thing is the seal of the Holy Spirit. otra cosa es el sello del Espíritu Santo. Ephesians 1:13-14. In Him you also, when you hear the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in Him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise in His glory. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. We have many believers, Christians, that they didn't know about the Sabbath. Hay muchos cristianos creyentes que no conocen del sábado. However, the Word of God says that they will be saved if they are faithful in the lights that they know. Pero el Espíritu de Profecía dice que serán salvos si son fieles a la luz que han conocido. They have not yet knew about the Sabbath, Aún no han conocido del sábado, but they have to be sealed with the seal of the Holy pero Spirit. necesitan ser sellados con el sello del Espíritu Santo. If they are not, Si no lo son, I don't think they will pass the judgment of the Lord. no creo que van a pasar el juicio. And that's why, my dear brothers, it's so important Por eso, mis hermanos, es tan importante not only to receive it, no solo recibirlo, but to maintain it, pero mantenerlo and to finally to be sealed with the Holy y Spirit. finalmente ser sellados con el Espíritu Santo. May the Lord help us Que el Señor nos ayude. to talk about it, Habla acerca de ello, to pray about it, ora acerca de ello, to preach about it. predica acerca de ello. Because same thing as water baptism, Así como el bautismo por agua, so also the spiritual baptism así también el bautismo espiritual is needed for es salvation. necesario para salvación. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.